Bueno, para continuar con el tema de pueblos originarios, como lo solemos abordar en este programa, queremos hacer referencia a la misiva que compartimos, al documento que compartimos en el programa pasado, un documento firmado, elaborado por muchísimas comunidades originarias de nuestro país, que fue presentado en la Corte Suprema de la Nación. Y estamos aquí en comunicación con Mara Puntano. Ella es abogada de algunas comunidades indígenas de la provincia de Salta, es miembro de la UTD, de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, y miembro de la Red de Luchas Socioambientales de Salta. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto de poder comunicarme con ustedes. Gracias, Sheila, Felipe y Daniela, por comunicarse. Efectivamente, no es solamente, yo pertenezco a la Red de Luchas Socioambientales de Salta, pero asimismo formamos parte de redes nacionales ambientalistas, de comunidades indígenas, de organizaciones de derechos humanos, que sí, ante el avance del Estado en la política represiva y en la política siguiendo el genocidio iniciado en el 1492, despojando a las comunidades indígenas de sus territorios y erigiendo el Estado Nacional Argentino, cada Estado provincial y cada Estado municipal, sobre ese genocidio de los pueblos preexistentes, sobre ese despojo de las tierras, de los recursos de los pueblos preexistentes a estos estados, y que siguen siendo atacados, no solamente en las distintas gestiones gubernamentales han sido atacados, siguen siendo despojados, y por eso es que se ha realizado, por ejemplo, en el sur, la campaña del desierto, totalmente mentirosa, ya que jamás estuvo desierto el territorio argentino, desde el norte hasta el sur, siempre estuvo habitado, poseído ancestralmente por los pueblos preexistentes a estos estados genocidas. Y sin embargo, desde las estructuras de los estados usurpadores de los territorios indígenas, se ordenaron estas campañas, supuestamente del desierto, a cargo de Julio Argentino Roca, para para esclavizar a los pueblos originarios, y saquear sus tierras, constituyendo sobre ese saqueo, sobre esos despojos, la oligarquía agroganadera en la República Argentina. Pero decimos, desde todas estas organizaciones, comunidades indígenas de toda la República, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que ese saqueo sigue en esta época, y más todavía con la institucionalización del RIGI, del régimen de incentivos de grandes inversiones. Vienen por todo, y por eso desde los juzgados, desde los poderes ejecutivos de cada provincia, se han ordenado desalojos de comunidades, de pueblos originarios preexistentes en distintos lugares de la República Argentina. Ya hay sentencias, ya han sido notificadas sentencias a varios pueblos, a varias comunidades de la República Argentina, en Jujuy, en Tucumán, en Neuquén, en distintos lugares, y bueno, ante ese avance es que redactamos un documento que fue un documento en defensa de las comunidades, planteando, así como el nunca más desaparecidos, nunca más violaciones de derechos humanos, en donde desaparecieron 30.000 personas por la dictadura militar,
Así también nosotros decimos nunca más despojos a pueblos indígenas preexistentes y hacemos una denuncia internacional de pueblos indígenas de Argentina por los desalojos y por la violación de derechos humanos. Ese documento ha sido presentado en cada una de las Cortes de Justicia de toda la República Argentina, en las oficinas de los gobernadores y en las legislaturas de cada una de las provincias de la Argentina. Asimismo, también dirigida copia a la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, a la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al relator especial sobre situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA y a la Oficina de los Defensores por el Acuerdo de Escazú, CEPAL, haciéndole conocer esta situación, esta violación flagrante de los derechos de los pueblos indígenas en la República Argentina, violando no solamente la Constitución Nacional Argentina, en donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios desde 1994, sino también violando distintos tratados internacionales que tienen rango de ley en nuestra República Argentina, tratados internacionales que defienden los derechos humanos, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, los derechos culturales, económicos, sociales de los pueblos originarios. Y las sentencias de desalojo dictadas por los jueces que responden, por los jueces provinciales que responden a los intereses económicos de cada gobernador, de cada sector que realiza lobby en los distintos territorios de la República Argentina, denunciamos todo esto y pedimos que nunca más, que paren de usurpar los territorios, que paren de torturar de criminalizar, de detener, de encarcelar a los miembros, a los comuneros, comuneras de los pueblos originarios preexistentes de toda la República Argentina. En esa labor nos encontramos. Mara, buenas noches. ¿Han tenido alguna respuesta ya de alguna de todos estos organismos y organizaciones que les han enviado esta misiva? ¿Y cuál es su expectativa a partir de esta, que creo que es una opción que eligieron por falta de otras, me imagino, ¿no? ¿Qué otras opciones hay también? Bueno, en cada territorio las comunidades están resistiendo. Tengo entendido que ustedes se han comunicado ya con la comunidad Quintriqueo de Neuquén. En cada territorio están resistiendo todos estos desalojos y planteando distintas estrategias judiciales o administrativas, por ejemplo en el caso de Tucumán. O sea, cada territorio tiene su modalidad de defensa, su modalidad de lucha y de resistencia. Este documento ha sido presentado hace poquito en la Corte de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de mayo. Pero, y bueno, en esa misma fecha, en las distintas Cortes de Justicia de la República Argentina. Hasta ahora no se ha llevado a cabo esos desalojos. O sea, nosotros en ese aspecto somos optimistas y este documento está firmado por numerosas personalidades, organizaciones de derechos humanos, sectores de la Iglesia, comunidades de toda la Argentina, y se están adhiriendo comunidades indígenas y defensores de derechos humanos a nivel internacional también. O sea, no está cerrado esta adhesión. Por lo tanto, sí somos optimistas de que el Estado tiene que aplicar
respetar los derechos de los pueblos preexistentes. Es más, son los estados constituidos, los estados nacional, provinciales y municipales, constituidos sobre la matanza, sobre el despojo de las tierras a los originarios, los que deben responder a los pueblos preexistentes. No al revés, ningún pueblo preexistente usurpa tierra alguna, sino que son los legítimos dueños ancestrales de todo el territorio argentino. Son anteriores al erigimiento a la constitución de los estados y a la constitución de los derechos formales. O sea, ningún título de propiedad posterior puede anular el título legítimo que tienen los pueblos originarios que nacieron y tienen sus ancestros enterrados en cada rincón de la República Argentina. Por lo tanto, lo mínimo que se merecen los pueblos es respeto, no que se los criminalice, no que se los tilde de usurpadores de sus propios territorios. Vuelvo a decir, son las instituciones, tanto Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que le deben rendir cuenta a esos dueños ancestrales y a esos guardianes de la naturaleza. O sea, tal cual, Mara, lo decimos programa a programa, el conocimiento ancestral que tienen, la conexión, la armonía con la madre tierra. Le debemos todo le debemos a los pueblos originarios, y ese concepto que decís vos también lo recordamos siempre, que son los verdaderos guardianes de la tierra, son los que defienden a la Pacha, a la Mapu en cada rincón del territorio. Bueno, contabas cuál es... Perdón. Pero son los invisibilizados, históricamente humillados y despojados de absolutamente todo, su propiedad, la tierra, los recursos naturales y su conocimiento y su cultura. Y evidentemente este documento, que es sencillito, simplemente hacerle recordar que existen derechos de los pueblos preexistentes y que no es que estamos inventando, están ya en la Constitución de la Nación Argentina y en cada tratado internacional que tiene validez constitucional y de ley en la República Argentina, que no se aplican. Es un documento muy sencillito, pero evidentemente con ese documento estamos poniendo nervioso a los gobiernos y a los sectores interesados, mineros o se llame como se llame, inmobiliarios, porque a partir de la publicación del documento presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el sello y el cargo del 7 de mayo, bloquearon el Facebook donde está publicado. O sea, están, digamos, ladran Sancho, señal que vamos por buen camino. Y vuelvo a decir, la alegría es que hasta ahora ningún pueblo ha sido despojado, a pesar de existir ya la sentencia y las intimaciones del desalojo. Ojalá que el Estado por fin respete, ¿no?, a los pueblos. ¿Cómo resistieron ahí en Cueva del Inca? ¿Cómo están resistiendo también en la Patagonia? El lunes que está programado un desalojo en la comunidad Quinsiquehue y Melo, que dijeron eso, que no se van a mover del territorio, que van a resistir hasta las últimas consecuencias, porque están convencidos y convencidas de lo que vos decís, que es así, que el territorio les pertenece y les perteneció siempre. Este Estado-Nación se fundó a partir del genocidio de los pueblos originarios, de la usurpación de sus tierras. Así que agradecemos toda su fuerza, el conocimiento que nos brindan permanentemente, y aquí estamos, Mara, para difundir lo que haya que difundir. Cuando tengan novedades acerca de la misiva que presentaron, aquí estamos desde esta asamblea para acompañarles. Bueno, la agradecida en nombre
de todas las organizaciones firmantes de este documento, soy yo. Así que gracias Sheila, Felipe y Daniela por difundir esto y por respetar realmente a los verdaderos dueños de las tierras. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Mara. Mara. Gracias a ustedes. Una última consultita. Hace poquito hubo un montón de inundaciones en el río Pilcomayo y Atuel, Bermejo. Quería saber cómo se vivió, si podés cortito, porque ya te robamos mucho tiempo, pero cómo es esta situación donde en las inundaciones que vivió Bahía Blanca hubo muchísima información, mucha solidaridad, y la que vivió Salta prácticamente fue invisibilizada. Yo todavía estoy en contacto con algunos caciques que están a la espera de la posibilidad de recibir donaciones. Las comunidades están mal, se tuvieron que trasladar por completo. Entonces quería preguntarte cómo lo viviste vos, y si estás en red, y esta reflexión de la diferencia, ¿no?, entre que haya víctimas de primera y víctimas de segunda, ciudadanos de primera y de segunda. Bueno, particularmente en Salta llevamos 147 jueves manifestándonos frente a la legislatura, porque responsabilizamos al Estado provincial de Salta en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, del ecocidio y del genocidio de los pueblos indígenas de la provincia de Salta, especialmente las comunidades wichí, que son más de 300 en la provincia de Salta, pero hay más de 14 pueblos originarios de distintas etnias. Sin embargo, las políticas públicas ecocidas y genocidas del Estado provincial de Salta y los estados municipales de Salta, que autorizaron ya 1.200.000 hectáreas de desmonte, y el año pasado, en diciembre, 720.000 hectáreas más de desmonte, son las responsables del genocidio de más de 1.000 niñitos wichí menores de 2 años, muertos de hambre y de sed, provocados por consecuencia directa de esos desmontes, ya que para los pueblos originarios el monte es, especialmente para los wichí, el monte es su alimento, el monte es su medicamento y el monte es su materia prima de un trabajo artesanal de subsistencia. Entonces todos estos desmontes que vienen de hace mucho son los que provocan el hambre, la sed, porque el desmonte provoca la pérdida de biodiversidad, la desertificación de los suelos, la sequía, pero también provoca los aludes y las inundaciones. El pueblo wichí está rodeado del río Pilcomayo y del río Bermejo. Vuelvo a decir, si ya hay 1.200.000 hectáreas desmontadas, a las que se agregaron estas 720.000 que ya están en curso, eso es lo que ha provocado la inundación de estos territorios. Y recién cuando se inundan, recién cuando todas las comunidades quedan bajo el agua, recién ahí es que son visibilizadas por los medios de comunicación, por la tecnología, gracias a la tecnología que hay, que salen las imágenes de la pobreza extrema, que no es solamente por la inundación, provocada por la inundación, sino es pobreza estructural, que el Estado provincial de Salta condena a los pueblos a vivir entre 4 palos y techo y paredes de bolsas de nylon. Pero eso es todo el año, no es solamente ahora. Ahora tuvieron que salir de esas zonas inundadas e irse a parar a las rutas para protegerse, pero siguen con la panza vacía, siguen sin agua potable, estando la provincia de Salta sobre el acuífero guaraní, no tienen agua potable. Por eso no hay salitas de primeros auxilios, no hay hospitales, no hay, las escuelitas son escuelas rancho, o sea, por eso decimos el ecocidio
que viene desde las políticas públicas, la legislatura, ejecutivo y judicial, que miran para otros lados, pero que se aplica, se aplica tanto la megaminería, los desmontes, los monocultivos transgénicos de soja, trigo y maíz, porque se desmontan tanta extensión. Luego se siembra, los terratenientes siembran la soja, el trigo y el maíz transgénico con el que se elaboran los alimentos especialmente destinados a los comedores de los pueblos originarios, pero transgénicos que provocan el cáncer de la población, y encima después se fumiga. El Estado Provincial de Salta permite la fumigación de todas las poblaciones indígenas con el glifosato u otros agrotóxicos peores. Eso es lo que provoca el cáncer. Los hospitales de Salta, que no existen en la zona del Pilcomayo y Bermejo, sino que en Salta capital, están atestados de enfermos de cáncer, desde los más niñitos. Los niñitos huichí son los que son traídos a los hospitales de Salta en helicóptero en extremo estado de desnutrición. Acá no hizo falta. Las imágenes son de verdadera guerra, y no hubo guerra, no tiraron una bomba ni nada, sino es el Estado ecocida, el Estado genocida, y ahora los pueblos están, tremendamente humillados, porque no se trata de una donación, no se trata de asistencialismo, se trata del respeto, son los verdaderos dueños del territorio, y se les niega hasta el derecho al agua, a la vida, a la dignidad. Es tremendo. Por eso también lo nombramos en el documento. Genera una impotencia terrible, Mara, escucharte. La realidad es sumamente cruel, muy, muy cruel. Pero como decís Claro vos, que sí. hay que resistir, hay que seguir luchando, porque es lo que corresponde, son nuestros derechos, es nuestra dignidad, y vamos a seguir en la lucha hasta las últimas consecuencias. Ojalá que sea así, pero que termine esto y que se respete la dignidad del ser humano. Uh-huh. Abrazo fuerte, Mara. Muchísimas gracias por tus palabras, y así acá estamos a disposición para lo que haga falta. Mucha emoción, gracias. Abrazo a ustedes, gracias a ustedes.